Durante 700 noches consecutivas, el eco de los llantos de los gemelos Blackwood fue la única melodía que habitó las paredes de la mansión más cara de la ciudad. Una sinfonía de insomnio que ningún especialista del mundo había logrado silenciar hasta que un extraño sin más equipaje que una Biblia llegó a la puerta. La mansión se alzaba como un monumento al éxito financiero de Alexander Blackwood, pero por dentro era una cárcel de sombras donde el sueño parecía un lujo prohibido para sus pequeños hijos de 4 años. Alexander, un hombre cuya mirada se había endurecido tras la muerte de su esposa, caminaba por los pasillos de mármol con las ojeras marcadas como cicatrices de una guerra invisible contra el cansancio. Los gemelos, Leo y Mia, poseían una energía sobrenatural que desafiaba todas las leyes de la medicina moderna. Manteniendo sus ojos abiertos en la oscuridad total como si temieran que el mundo desapareciera si parpadeaban. Ni los mejores psicólogos de Europa ni los sedantes más costosos habían logrado que los niños cerraran los ojos por más de 20 minutos seguidos, provocando un caos emocional en el personal de servicio. La casa estaba sumida en un estado de alerta permanente, con niñeras que renunciaban a los 3 días y un silencio sepulcral que solo se rompía por los gritos agudos de los infantes a las 3 de la mañana. Fue en una tarde de lluvia torrencial cuando apareció Jesús, un hombre de hombros anchos y voz de barítono que no traía recomendaciones de universidades prestigiosas, sino una paz que parecía emanar de su piel. Al verlo, Alexander sintió una mezcla de escepticismo y desesperación, preguntándose cómo un humilde cuidador de modales sencillos podría lograr lo que la ciencia de élite había fallado estrepitosamente. Jesús entró en el gran salón y, sin decir una palabra, observó el desorden de juguetes y el rastro de la angustia que impregnaba el aire pesado de la residencia de lujo. Los niños lo miraron desde el rincón de la sala, con sus rostros pálidos y sus ojos inyectados en sangre por la falta de descanso, listos para lanzar su próximo ataque de histeria. Sin embargo, en lugar de acercarse con juguetes o dulces, Jesús simplemente se sentó en el suelo de madera y comenzó a tararear una melodía que parecía vibrar con la frecuencia de la calma absoluta. Alexander observó desde la puerta, intrigado por la falta de miedo del extraño y por la forma en que su sola presencia parecía absorber la tensión eléctrica de la habitación. La primera frase que Jesús pronunció no fue una orden ni un regaño, sino una invitación a descansar en una verdad que los niños aún no comprendían pero que sus almas anhelaban. El descanso no es la ausencia de actividad, sino la presencia de la paz, susurró Jesús mientras extendía sus manos hacia los gemelos, quienes se detuvieron en seco. Mia fue la primera en dar un paso hacia él, atraída por una calidez que no provenía de las chimeneas de la mansión, sino de un corazón que parecía conocer su dolor. Leo, el más rebelde de los dos, dejó caer el camión de madera que sostenía y se sentó a una distancia prudente, observando al hombre con una curiosidad que reemplazaba su habitual ira. El personal de la casa se asomaba por las esquinas, incrédulo ante la imagen de los niños más difíciles del país interactuando con un desconocido sin emitir un solo grito de protesta. Jesús comenzó a contarles, no un cuento de hadas, sino la historia de un hombre que podía calmar las tormentas con un solo susurro de su voz sobre el mar embravecido. Sus palabras eran largas y fluidas, entrelazando metáforas sobre pastos verdes y aguas tranquilas que parecían pintar un paisaje de seguridad en la mente atribulada de los pequeños. Alexander sintió que un nudo en su propio pecho comenzaba a aflojarse, dándose cuenta de que él tampoco había dormido bien desde que enterró al amor de su vida. El reloj de pared marcaba las 8 de la noche, la hora en que usualmente comenzaba la batalla campal por el sueño, pero esta vez el ambiente era radicalmente distinto y sereno. Jesús no utilizaba técnicas de entrenamiento del sueño ni métodos coercitivos, simplemente estaba allí, siendo un ancla en medio del océano de inestabilidad emocional de los Blackwood. La luz de las lámparas se sentía más suave, los ruidos de la ciudad parecían desvanecerse y una atmósfera de santidad empezó a reclamar el espacio que antes ocupaba la ansiedad. Alexander se retiró a su despacho, dejando a los niños bajo el cuidado de aquel hombre misterioso, sintiendo por primera vez en años un atisbo de esperanza real.
Mientras los gemelos escuchaban la cadencia de la voz de Jesús, sus párpados, cargados por meses de vigilia forzada, comenzaron a pesarles de una manera dulce y natural. Esa noche, el silencio que cubrió la mansión no era el de la tensión, sino el de un milagro que apenas comenzaba a gestarse en el corazón de una familia rota. La medianoche llegó a la mansión Blackwood no con los habituales gritos de terror de los gemelos, sino con un silencio tan denso y sagrado que Alexander se despertó sobresaltado por la falta de ruido. Al caminar descalzo por la alfombra persa del pasillo, el millonario temía que el silencio fuera solo el preludio de una tormenta mayor, como tantas otras veces había sucedido con cuidadores anteriores. Sin embargo, al entreabrir la puerta de la habitación de los niños, vio a Jesús sentado en una mecedora de mimbre, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas de seda. Leo y Mía, los pequeños guerreros del insomnio, estaban profundamente dormidos en sus camas, con los rostros relajados y una respiración rítmica que Alexander no había escuchado en años. Jesús levantó la mirada y, con un gesto suave de la mano, invitó al padre a entrar, transmitiendo una seguridad que desarmaba cualquier duda cínica sobre sus métodos poco convencionales. El hombre no leía un libro de cuentos comerciales, sino que recitaba en voz baja versos sobre un pastor que busca a su oveja perdida entre los peñascos más peligrosos del mundo. Alexander se sentó en el borde de la cama de Mía, sintiendo como el calor de su hija, ahora tranquila, le devolvía un poco de la humanidad que el trabajo y el luto le habían arrebatado. Ellos no temen a la oscuridad, Alexander, temen al vacío que sienten desde que su madre no está para cantarles al oído, susurró Jesús con una sabiduría que heló la sangre del magnate. El viudo bajó la cabeza, reconociendo que en su afán por proveerles de lujos y seguridad física, había olvidado alimentar el refugio espiritual que sus almas infantiles exigían. Jesús explicó que el sueño es un acto de confianza absoluta y que los niños habían perdido la capacidad de confiar en que el mañana traería algo más que soledad y sombras. Durante las siguientes horas de la madrugada, Jesús no se movió de su puesto, actuando como un centinela espiritual que guardaba la entrada de los sueños de los pequeños Blackwood. El aire en la habitación parecía haberse purificado, perdiendo ese rancio olor a ansiedad y medicamentos que solía impregnar cada rincón del ala infantil de la casa. Cada vez que Leo se movía inquieto en sueños, Jesús simplemente ponía una mano cerca de su frente y oraba en un lenguaje que parecía una caricia para el espíritu del niño. Alexander observaba al hombre, preguntándose de dónde venía esa autoridad mística que no necesitaba de títulos académicos ni de uniformes médicos para ejercer su dominio sobre el caos. Los criados, que solían turnarse para limpiar los desastres nocturnos de los gemelos, observaban desde el umbral con lágrimas en los ojos, sin poder creer el milagro que presenciaban. La cocinera, una mujer mayor de fe profunda, se santiguó al ver la paz en el rostro de los niños, reconociendo en Jesús algo que iba más allá de la simple psicología humana. A las 4 de la mañana, Jesús invitó a Alexander a salir al balcón para que el aire fresco le ayudara a procesar la magnitud del cambio que estaba ocurriendo bajo su techo. Usted también necesita dormir, señor Blackwood, porque un padre cansado no puede ser el reflejo de la fortaleza que sus hijos necesitan para crecer sanos, le dijo Jesús con firmeza. Alexander, por primera vez en 1000 días, sintió que el peso del mundo no descansaba exclusivamente sobre sus hombros, sino que alguien más fuerte estaba dispuesto a llevar la carga. La conversación fluyó hacia temas profundos, donde Jesús hablaba de la vida no como una acumulación de bienes, sino como una preparación para un descanso eterno y glorioso. El millonario confesó sus miedos más profundos, su ira contra el cielo por haberse llevado a su esposa y su sentimiento de incapacidad total para criar a dos seres tan complejos. Jesús escuchaba sin juzgar, permitiendo que Alexander vaciara su corazón de todo el veneno acumulado durante los años de éxito profesional y fracaso emocional. El sol comenzó a teñir el horizonte de un naranja suave, anunciando el primer día de una nueva era en la mansión de cristal, una donde el sol no traería cansancio sino esperanza. Los gemelos no despertaron gritando como de costumbre, sino que abrieron los ojos lentamente, buscando primero la figura de Jesús, quien los recibió con una sonrisa radiante.
El primer paso hacia la sanación total de la familia Blackwood se había dado, no con dinero, sino con la presencia de un hombre que entendía el lenguaje del descanso divino. El desayuno de esa mañana fue el primero en la historia de la familia donde los platos no volaron por los aires y los gritos no silenciaron las conversaciones de los adultos. Leo y Mía se sentaron a la mesa con una serenidad inquietante, observando a Jesús mientras él bendecía los alimentos con una sencillez que convertía el comedor en un templo. Alexander, quien solía desayunar solo mientras revisaba la bolsa de valores, decidió apagar su teléfono celular para dedicarse exclusivamente a observar el milagro de sus hijos tranquilos. Jesús comenzó a enseñarles que la comida era un regalo, y que cada bocado debía ser disfrutado como una muestra de amor de un creador que cuida hasta de los gorriones. Los gemelos, fascinados por la narrativa de Jesús, comenzaron a hacer preguntas sobre ese Padre del cielo que enviaba ángeles para cuidar a los niños que no podían dormir. Mía, que solía ser retraída, extendió su mano para tocar la cicatriz en la palma de la mano de Jesús, una marca que él explicaba como el precio de un gran sacrificio de amor. A pesar de la paz, Alexander sabía que el mundo exterior no se detendría, y que las presiones de su imperio financiero intentarían romper la burbuja de tranquilidad recién creada. Jesús le sugirió que se tomara el día libre para caminar por los jardines con los niños, algo que Alexander consideraba una locura logística dada su agenda llena de reuniones. Sin embargo, algo en la autoridad tranquila de Jesús lo convenció de que el éxito de sus empresas no valía nada si perdía la oportunidad de reconectarse con su descendencia. Salieron al jardín, donde los gemelos corrieron sobre la hierba, no con la desesperación maníaca de la falta de sueño, sino con la alegría genuina de la infancia recuperada. Jesús caminaba a su lado, señalando las flores y los insectos como si fueran maravillas arquitectónicas más complejas que los rascacielos que Alexander solía construir. Si aprenden a ver la belleza en lo pequeño durante el día, no temerán a la inmensidad de la noche, comentó Jesús mientras ayudaba a Leo a observar una mariposa. Los vecinos y el personal de seguridad miraban por encima de las verjas, asombrados de ver al tirano de Wall Street jugando al escondite bajo los robles centenarios. A medida que avanzaba la tarde, las nubes se oscurecieron y una tormenta de verano comenzó a formarse en el horizonte, amenazando con traer de vuelta el terror nocturno. Alexander sintió que la vieja ansiedad regresaba, temiendo que el trueno y el rayo destruyeran los avances logrados por Jesús en las últimas 24 horas. Pero Jesús, lejos de preocuparse, llamó a los niños y los sentó bajo el porche techado, comenzando a explicarles que el trueno era solo el eco de una fuerza que protege la tierra. No hay oscuridad que pueda apagar una luz que nace desde adentro, les dijo, mientras les enseñaba a cerrar los ojos y visualizar un refugio inexpugnable en sus corazones. El primer trueno resonó con fuerza, pero en lugar de llorar, Leo miró a su padre y le dijo que no tuviera miedo, porque Jesús estaba allí para cuidar de todos. Alexander sintió una punzada de vergüenza y admiración al ver que su hijo de 4 años tenía más fe en ese momento que él en toda su vida adulta. Jesús aprovechó la tormenta para enseñarles sobre la importancia de las raíces, explicando que así como los árboles aguantan el viento, ellos debían arraigarse en la paz de Dios. La lluvia caía con fuerza sobre los cristales, pero el interior de la mansión se sentía más cálido y acogedor que nunca, como si una capa protectora envolviera la propiedad. Al caer la tarde, los niños estaban naturalmente cansados, pero era un cansancio saludable, el resultado de un día lleno de descubrimientos y afecto real en lugar de pantallas y soledad. Jesús preparó el ambiente de la habitación con una luz ámbar, evitando las luces blancas que suelen alterar el ritmo biológico y espiritual de los seres humanos. Antes de acostarlos, hizo que Alexander les leyera un pasaje sobre cómo el amor echa fuera todo el temor, permitiendo que la voz del Padre fuera la última que escucharan. Cuando los niños cerraron los ojos bajo la lluvia persistente, Alexander comprendió que Jesús no era solo un cuidador, sino un maestro enviado para reconstruir los cimientos de su hogar. El cuarto día amaneció con una claridad inusual que parecía filtrarse no solo por los ventanales, sino a través de los poros de cada habitante de aquella casa antes sombría.
Alexander se miró al espejo del baño principal y, por primera vez en años, no reconoció al extraño agotado que solía devolverle una mirada de derrota y amargura constante. Jesús ya estaba en la cocina, no como un empleado que espera órdenes, sino como un anfitrión que prepara el terreno para un banquete de reconciliación familiar inesperada. Los gemelos bajaron las escaleras de mármol corriendo, pero sus risas no tenían ese tono histérico de la falta de sueño, sino la ligereza de los pájaros en primavera. Hoy aprenderemos que el perdón es el mejor colchón para una noche de descanso profundo, dijo Jesús mientras servía el jugo de naranja con una calma envidiable. Mía preguntó qué significaba perdonar, y Jesús le explicó que es como soltar una piedra muy pesada que uno ha estado cargando en la mochila durante mucho tiempo. Alexander sintió que esa lección no era solo para los niños, sino un dardo directo a su corazón, que seguía aferrado al rencor por la partida prematura de su esposa. Jesús sugirió que pasaran la mañana en el ático, un lugar que había permanecido cerrado con llave desde el funeral, acumulando polvo y recuerdos dolorosos bajo sábanas blancas. Al abrir la puerta, el olor a naftalina y a pasado inundó los pulmones de Alexander, quien sintió un impulso casi incontenible de dar media vuelta y huir de allí. Sin embargo, Jesús puso una mano firme en su hombro y le recordó que para que la paz reine en el presente, hay que limpiar los escombros del ayer con amor. Los niños comenzaron a descubrir los baúles de su madre, sacando vestidos de seda y fotografías antiguas que brillaban bajo los haces de luz que cruzaban el aire polvoriento. En lugar de estallar en llanto, Alexander se encontró sonriendo al ver a Mía ponerse un sombrero de ala ancha que solía pertenecer a la mujer que tanto amó. Jesús observaba la escena desde la sombra, orando en silencio para que las cadenas de la melancolía se rompieran definitivamente en esa habitación olvidada por el tiempo. Ella no querría que este lugar fuera un mausoleo, sino un jardín de recuerdos que los ayude a florecer, comentó Jesús con una voz que parecía venir de otra dimensión. Leo encontró un viejo proyector de diapositivas y, tras unos minutos de ajustes técnicos, las paredes del ático se llenaron con imágenes de una felicidad que parecía perdida. La luz de las fotos proyectadas bañaba los rostros de los gemelos, quienes por primera vez hacían preguntas sobre su madre sin el miedo de herir los sentimientos de su padre. Jesús aprovechó el momento para explicar que la muerte no es el final del camino, sino una transición hacia un descanso donde ya no existe el dolor ni el llanto. Alexander lloró, pero no con la desesperación de un náufrago, sino con la liberación de alguien que finalmente encuentra la orilla después de una tormenta eterna. Los niños abrazaron a su padre en medio del ático, formando un círculo de amor que parecía blindarlos contra cualquier ataque de ansiedad que la noche pudiera traer. Jesús les enseñó a dar gracias por el tiempo compartido, convirtiendo la pérdida en una ofrenda de gratitud que elevaba la frecuencia espiritual de toda la mansión Blackwood. Bajaron del ático con los brazos cargados de fotos y recuerdos, pero con el corazón mucho más liviano de lo que jamás habían imaginado que fuera posible. El almuerzo fue una celebración espontánea donde el personal de servicio fue invitado a sentarse a la mesa, rompiendo las barreras de clase con la sencillez de Jesús. Alexander se dio cuenta de que su fortuna no podía comprar ni un gramo de la atmósfera de santidad que este hombre había instalado en su hogar en pocos días. Al atardecer, el cielo se tiñó de un violeta místico que parecía bendecir la propiedad, mientras los gemelos jugaban a identificar ángeles en las formas de las nubes. Esa noche, antes de dormir, Leo le dio un beso a su padre y le aseguró que ya no necesitaba la luz encendida, porque Jesús le había enseñado a brillar por dentro. Una tormenta eléctrica de proporciones épicas se desató sobre la ciudad en la quinta noche, haciendo temblar los cimientos de las casas más sólidas con sus rugidos feroces. Los rayos iluminaban el cielo con una furia azulada que solía ser el detonante principal de las crisis nerviosas y los ataques de pánico de los gemelos Blackwood. Alexander saltó de su cama al escuchar el primer trueno violento, corriendo instintivamente hacia la habitación de sus hijos con el corazón martilleando contra sus costillas. Al llegar, se quedó petrificado en el umbral al ver que los niños no estaban gritando ni escondidos bajo las mantas como solían hacer en el pasado oscuro.
Jesús estaba sentado en el suelo entre las dos camas, sosteniendo una pequeña vela cuya llama permanecía extrañamente inmóvil a pesar de las corrientes de aire frío. Los gemelos escuchaban con atención cómo Jesús les narraba la historia de un hombre que dormía plácidamente en la popa de una barca mientras el mar intentaba hundirla. El poder que está en nosotros es mucho mayor que el estruendo que ocurre afuera, niños, nunca lo olviden, decía Jesús con una autoridad que calmaba el viento. Mía miraba por la ventana los relámpagos con una curiosidad científica, como si estuviera observando un espectáculo de luces diseñado exclusivamente para su entretenimiento personal. Leo, por su parte, imitaba la postura de meditación de Jesús, cerrando los ojos y respirando profundamente como si estuviera inhalando la paz misma del universo entero. Alexander se sentó junto a ellos, sintiendo que su propio miedo irracional al fracaso y a la soledad se disolvía bajo la influencia de las palabras del cuidador. Jesús explicó que las tormentas de la vida son necesarias para fortalecer las raíces de nuestra fe y para enseñarnos a distinguir lo que es eterno de lo que es pasajero. La lluvia golpeaba los cristales con una violencia inaudita, pero dentro de la habitación reinaba una temperatura espiritual que hacía que todo se sintiera seguro y sagrado. Si Dios cuida de las flores del campo que hoy están y mañana no, ¿cuánto más cuidará de ustedes, sus hijos amados?, preguntó Jesús mirando a los gemelos. El estruendo de un rayo cercano hizo vibrar las ventanas, pero Leo solo sonrió y comentó que parecía que el cielo estaba aplaudiendo la historia de Jesús. Alexander comprendió en ese instante que el milagro no era que la tormenta se detuviera, sino que ellos habían cambiado tanto que la tormenta ya no los afectaba. Jesús comenzó a cantar un himno antiguo en una lengua que Alexander no reconoció, pero que sonaba como el arrullo de una madre universal para toda la creación. Los párpados de los niños comenzaron a cerrarse rítmicamente, vencidos no por el agotamiento del miedo, sino por la rendición absoluta a la paz que Jesús emanaba. Alexander se quedó observando a sus hijos dormir en medio del caos meteorológico, sintiendo una gratitud que le quemaba el pecho y le humedecía los ojos cansados. Jesús se levantó con elegancia y cubrió a los niños con las mantas, asegurándose de que el calor corporal se mantuviera estable durante la bajada de temperatura nocturna. Salieron de la habitación en silencio, dejando atrás el santuario de paz que habían construido juntos bajo el asedio de los elementos de la naturaleza enfurecida. En el pasillo, Alexander intentó ofrecerle a Jesús un aumento de sueldo sustancial, sintiendo que el dinero era la única forma que conocía para expresar su agradecimiento profundo. Jesús rechazó la oferta con una sonrisa suave, explicando que los dones del Espíritu no tienen precio y que su recompensa era ver la luz volver a esa casa. Usted ya ha pagado suficiente con su sufrimiento, Alexander, ahora es tiempo de que empiece a invertir en la alegría de los que todavía están con usted. El millonario se retiró a su habitación, pero esta vez no para revisar informes financieros, sino para orar por primera vez con sus propias palabras, torpes pero sinceras. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con fuerza, pero dentro de la mansión Blackwood, 3 corazones descansaban en una calma que sobrepasaba todo entendimiento humano posible. El lunes por la mañana, Alexander entró en su rascacielos de acero y vidrio con una expresión que dejó a su secretaria de 10 años petrificada por la sorpresa. No traía el ceño fruncido ni el café en la mano como un escudo de guerra, sino que saludó a cada empleado por su nombre, algo que jamás había sucedido. Jesús le había sugerido antes de salir que tratara a sus empleados no como engranajes de una máquina, sino como almas sedientas de propósito y reconocimiento. En la junta directiva, donde usualmente reinaba el miedo y la competencia feroz, Alexander comenzó la sesión preguntando por la salud de las familias de sus socios. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, mientras los tiburones de las finanzas se miraban entre sí confundidos. He aprendido que el éxito que nos quita el sueño no es éxito, sino una deuda emocional que terminaremos pagando con nuestra propia vida, declaró Alexander. Un socio principal intentó interrumpir con gráficos de pérdidas y ganancias, pero Alexander levantó la mano con una calma que recordaba a la de Jesús.
Propuso un cambio radical en la cultura de la empresa, horarios que permitieran a los padres llegar a casa para cenar y leer cuentos a sus propios hijos. Los directivos murmuraron sobre la caída de las acciones, pero Alexander sonrió al recordar a Leo y Mía durmiendo plácidamente gracias a un hombre sin títulos. Jesús, mientras tanto, se quedó en la mansión enseñando a los gemelos a cultivar un pequeño huerto en el jardín trasero, conectándolos con la tierra. Les explicaba que cada semilla necesita su tiempo de oscuridad bajo el suelo para poder emerger con la fuerza necesaria para soportar el sol brillante. Mía hundía sus pequeñas manos en la tierra fértil, riendo al descubrir que la naturaleza no tiene prisa y que todo llega en su momento perfecto. Leo aprendió a ser paciente con las hormigas, entendiendo que cada criatura tiene una misión específica dentro del gran diseño del Creador que Jesús mencionaba. A media mañana, la mansión recibió la visita de un antiguo rival de Alexander, quien venía preparado para una batalla legal por unos terrenos en disputa. Jesús lo recibió en la puerta con un vaso de agua fresca y una mirada tan transparente que el hombre olvidó instantáneamente sus argumentos de ataque. El señor Blackwood no está para pelear hoy, pero si gusta esperar, puede ayudarnos a plantar estos tomates en el jardín de los niños, dijo Jesús. El abogado, un hombre acostumbrado a los litigios agresivos, terminó sentado en el césped, ensuciándose el traje de $3,000 mientras escuchaba a Mía. La niña le contó sobre el hombre que calma las tormentas, y el abogado sintió que una grieta de luz se abría en su propia coraza de cinismo profesional. Cuando Alexander regresó de la oficina, encontró a su mayor enemigo riendo con sus hijos y a Jesús supervisando la escena con una paz imperturbable. No hubo gritos ni demandas, solo una conversación honesta donde ambos hombres decidieron que la paz valía mucho más que unos metros cuadrados de concreto. Alexander se dio cuenta de que la presencia de Jesús estaba actuando como un catalizador químico que transformaba el plomo del odio en el oro del perdón. El personal de la casa preparó una cena sencilla pero deliciosa, y por primera vez, no hubo televisión encendida ni ruidos distractores durante la comida familiar. Jesús les enseñó a practicar el minuto de gratitud, donde cada uno debía mencionar algo hermoso que hubiera presenciado durante el transcurso de la jornada. Leo agradeció por las lombrices de tierra, Mía por las flores nuevas, y Alexander por haber recuperado la capacidad de respirar sin sentir opresión. Al subir a dormir, los niños no necesitaron que Jesús se quedara en la habitación, pues la paz ya se había mudado permanentemente a sus corazones. En la séptima noche, Jesús llevó a la familia entera a la azotea de la mansión, donde un telescopio de alta precisión aguardaba bajo la cúpula celeste. Alexander solía usar ese telescopio para alardear de su tecnología ante sus invitados, pero Jesús lo propuso como una herramienta para entender nuestra pequeñez. El cielo estaba despejado, mostrando una alfombra de diamantes cósmicos que parecían pulsar al ritmo de una canción silenciosa que solo el alma escucha. Cada estrella tiene un nombre, y si aquel que las creó conoce el nombre de cada una, ¿cómo no va a conocer sus sueños?, preguntó Jesús. Los gemelos se turnaban para mirar por el lente, maravillados por los anillos de Saturno y la luz antigua de galaxias que están a millones de años. Mía preguntó si su madre estaba en alguna de esas estrellas, y Jesús respondió que ella estaba en un lugar mucho más brillante y cercano. Explicó que el amor es el único puente que la muerte no puede derribar, y que cada acto de bondad es un hilo que nos mantiene unidos a los que se fueron. Alexander sintió que el vacío en su cama ya no era un abismo negro, sino un espacio lleno de la esperanza de un reencuentro que Jesús hacía sonar real. La conversación giró hacia el propósito de la vida, y Jesús les habló de cómo la verdadera riqueza no se cuenta en bancos, sino en vidas transformadas. Leo comentó que quería ser como Jesús cuando creciera, no por sus milagros, sino por la forma en que hacía que la gente se sintiera segura a su lado. Jesús sonrió y le dijo que él ya tenía esa luz, y que solo debía aprender a no dejar que el miedo del mundo la soplara como a una vela débil. El viento de la noche era fresco, pero nadie tenía frío, pues se sentían envueltos en una calidez sobrenatural que desafiaba las leyes de la termodinámica. Alexander confesó que antes de que Jesús llegara,
Él pensaba que la única forma de proteger a sus hijos era construyendo muros de dinero a su alrededor. Jesús le explicó que los muros de dinero a veces se convierten en prisiones y que la mejor protección es un corazón cimentado en la verdad y el descanso. Bajaron de la azotea caminando despacio, disfrutando de cada escalón como si fuera un peldaño hacia una comprensión superior de su propia existencia humana. En la sala principal, Jesús se sentó al piano de cola que nadie tocaba desde hacía 3 años, y sus dedos comenzaron a danzar sobre las teclas blancas. La música que brotaba no era técnica pura, sino una oración hecha melodía que llenaba los techos altos de la mansión con una vibración de sanidad. Los gemelos se quedaron dormidos en el sofá, uno apoyado en el otro, sin necesidad de rituales complejos ni de luces nocturnas para espantar monstruos. Alexander observaba a Jesús tocar, dándose cuenta de que este hombre era el regalo más grande que la vida le había dado después de su propio nacimiento. El servicio de la casa se reunió en el pasillo para escuchar la música, y por un momento, todas las jerarquías desaparecieron en la armonía de las notas. Jesús terminó la pieza con un acorde suave que pareció quedar suspendido en el aire durante varios minutos, como un sello de bendición sobre el hogar. Mañana es un nuevo comienzo, Alexander, y usted está listo para liderar su casa con la vara de la paz y no con el látigo del estrés. El millonario asintió, sintiendo una fuerza interior que no provenía de su cuenta bancaria ni de su influencia social, sino de una fuente inagotable. Jesús llevó a los niños a sus camas con una ternura que recordaba a la de un padre que nunca se cansa de amar a sus hijos pequeños. Esa séptima noche, la mansión Blackwood completó su primera semana de redención, sabiendo que el descanso real apenas estaba empezando a dar sus frutos. La noticia de que los herederos Blackwood finalmente dormían y que su padre se había vuelto un hombre compasivo corrió como pólvora por los círculos sociales más exclusivos. Alexander decidió organizar una cena benéfica en su mansión, pero bajo la dirección de Jesús, los invitados no fueron solo magnates, sino también los más necesitados. Jesús insistió en que el verdadero descanso llega cuando compartimos nuestra mesa con aquellos que no pueden devolvernos el favor con dinero ni con influencias. Los gemelos, Leo y Mía, ayudaban a Jesús a colocar flores en las mesas, moviéndose con una gracia y una calma que hacían que los invitados se detuvieran a observarlos. Muchos de los asistentes esperaban ver a un gurú de moda o a un psicólogo excéntrico, pero solo encontraron a un hombre sencillo que irradiaba una luz inexplicable. Jesús no dio un discurso largo sobre técnicas de relajación, sino que habló sobre la importancia de mirar a los ojos a las personas y reconocer su valor divino. Un multimillonario del sector tecnológico, conocido por su carácter agrio, se acercó a Jesús para preguntarle cuál era el secreto para dormir sin pastillas. Jesús le respondió que el sueño huye de los corazones que están llenos de deudas morales y de manos que están cerradas para dar lo que les sobra. Alexander observaba cómo su casa, antes un museo frío de lujos inútiles, se transformaba en un refugio cálido donde las risas borraban años de soledad acumulada. La comida fue servida con una alegría contagiosa, y por primera vez en la historia de la mansión, el personal de servicio no se sintió invisible. Jesús se acercó a cada invitado, diciendo palabras que parecían leer el alma, trayendo consuelo a los que sufrían en secreto bajo sus trajes caros. Al finalizar la noche, la ciudad entera hablaba de la cena de la paz, y muchos sintieron el deseo de cambiar sus propias vidas estresadas. Los gemelos no se alteraron por la multitud ni por el ruido, manteniendo esa serenidad que Jesús les había infundido a través de sus historias nocturnas. Alexander se dio cuenta de que su influencia ahora era mucho mayor que cuando solo se dedicaba a acumular ceros en su balance general de fin de año. Jesús le recordó que ser un administrador de bendiciones es un cargo mucho más importante que ser un dueño de propiedades y de acciones bancarias. La ciudad de hierro, famosa por su frialdad y su ritmo frenético, comenzó a ver en la mansión Blackwood un ejemplo de que otra forma de vivir era posible. Algunos escépticos intentaron investigar el pasado de Jesús, buscando algún escándalo o título falso, pero no encontraron rastro de él en ninguna base de datos oficial. Era como si el hombre hubiera aparecido de la nada,
o como si siempre hubiera estado allí esperando el momento justo para manifestar su propósito sagrado. Mía le preguntó a Jesús si él se quedaría para siempre, y él la miró con una ternura infinita mientras le acariciaba el cabello con suavidad. Yo siempre estaré donde me necesiten, pequeña, solo tienes que cerrar los ojos y buscarme en el silencio de tu corazón, respondió él con dulzura. Esa noche, el cansancio de los niños fue el de una jornada bien vivida, llena de servicio y de amor hacia el prójimo más desamparado. Alexander se retiró a su habitación sintiendo que su vida finalmente tenía un norte claro, y que el dolor de su viudez estaba siendo redimido totalmente. La mansión brillaba bajo las estrellas, no por sus luces eléctricas, sino por la paz que emanaba de cada habitación y de cada pasillo. Jesús se quedó en el porche, mirando hacia la ciudad y orando por cada alma que en ese momento luchaba contra la ansiedad y la oscuridad del insomnio. El milagro de los Blackwood era solo el primer eslabón de una cadena de luz que estaba a punto de envolver a toda la metrópolis moderna. Jesús llevó a la familia a una cabaña en el bosque durante el fin de semana, buscando alejarlos del ruido mediático que la cena benéfica había provocado. Cerca de la cabaña corría un río de aguas cristalinas que parecía cantar una melodía de purificación constante sobre las piedras lisas del lecho profundo. Jesús les explicó que el agua tiene el poder de limpiar no solo el cuerpo, sino también de recordarnos que podemos empezar de nuevo cada mañana. Alexander, Leo y Mía se sentaron a la orilla, observando cómo la corriente se llevaba las hojas secas, simbolizando el desprendimiento de las viejas cargas emocionales. Así como el río fluye y nunca es el mismo, nosotros debemos aprender a soltar lo que ya pasó para recibir lo que viene, enseñó Jesús. Los gemelos jugaban a lanzar pequeñas ramas al agua, riendo al ver cómo la corriente las transportaba hacia un destino que ellos no podían ver. Jesús aprovechó para hablarles del bautismo del Espíritu, de esa renovación interna que nos permite ver el mundo con ojos de niño, sin juicios. Alexander sintió un deseo profundo de dejar atrás definitivamente al hombre calculador y frío que había sido para convertirse en el padre que sus hijos merecían. Se metió en el agua fría del río, sintiendo que cada gota era un bálsamo que terminaba de cerrar las heridas abiertas por la muerte de su esposa. Jesús se acercó a él en medio de la corriente y le puso las manos sobre la cabeza, pronunciando palabras de bendición que hicieron vibrar el aire. Los gemelos miraban desde la orilla, entendiendo que su padre estaba pasando por una transformación que lo cambiaría para el resto de su existencia. Al salir del agua, Alexander no solo estaba mojado, sino que se sentía renovado, como si hubiera nacido de nuevo bajo el sol de la tarde. Jesús les preparó una comida sencilla sobre el fuego, enseñándoles que la verdadera felicidad se encuentra en lo básico y en la compañía sincera. El bosque susurraba a su alrededor, y los niños no sintieron miedo de los ruidos de la naturaleza, sino que los interpretaron como una bienvenida. Jesús les contó la historia de cómo las aves no siembran ni ciegan, y aún así su Padre Celestial las alimenta cada día con amorosa providencia. Leo preguntó si Dios también alimentaba a los niños que no tenían padres, y Jesús le explicó que para eso Dios había creado a personas como ellos. Esa tarde, Alexander decidió crear una fundación para huérfanos, no para deducir impuestos, sino por un deseo genuino de ser las manos de Dios en la tierra. Jesús sonrió al ver que su semilla estaba dando frutos de justicia y de misericordia en un terreno que antes era puro desierto egoísta. La noche en el bosque fue la más pacífica de todas, con el sonido del río actuando como el ruido blanco más perfecto y divino del mundo. Los niños durmieron en sacos de dormir sobre el suelo de madera, sintiéndose más protegidos que en su mansión blindada y llena de cámaras de seguridad. Alexander se quedó conversando con Jesús bajo el manto estelar, preguntándole sobre el significado del sacrificio y de la verdadera entrega personal. Jesús le habló de un amor tan grande que estuvo dispuesto a darlo todo por sus amigos, incluso cuando estos no lo entendían ni lo valoraban. El millonario comprendió que la llegada de Jesús no fue una casualidad, sino una respuesta directa a un grito de auxilio que su alma había lanzado al vacío. El fuego de la fogata se fue extinguiendo lentamente, dejando solo las brasas rojas que brillaban como pequeños corazones latiendo en la oscuridad del bosque.
Al amanecer, la familia regresó a la ciudad, pero ya no eran los mismos Blackwood que habían salido, ahora eran portadores de una paz inquebrantable. El lunes por la mañana, un cortocircuito en el ala antigua de la mansión provocó un incendio voraz que comenzó a lamer las cortinas de seda mientras todos dormían profundamente. Alexander se despertó con el penetrante olor a humo, pero en lugar de entrar en el pánico ciego que lo habría dominado antes, sintió una claridad mental sobrenatural. Al correr hacia la habitación de los gemelos, vio que el pasillo estaba invadido por una neblina gris, pero escuchó la voz de Jesús cantando una melodía de calma. Jesús ya tenía a Leo y Mía en sus brazos, protegiéndolos con su propio cuerpo mientras caminaba a través del calor abrasador con una serenidad que desafiaba a las llamas. El fuego parecía retroceder ante la presencia del hombre, abriendo un camino estrecho pero seguro hacia la salida de emergencia del ala norte de la residencia. Una vez afuera, en el césped húmedo por el rocío, Alexander vio cómo su fortuna material se convertía en cenizas, pero sintió una gratitud inmensa al ver a sus hijos a salvo. Los bomberos llegaron rápidamente, pero se quedaron atónitos al ver que los niños no estaban llorando, sino que observaban el incendio con una paz absoluta. Las cosas que se queman son solo materia, pero lo que hemos construido en nuestro corazón es incombustible, dijo Jesús mientras ponía una manta sobre Alexander. Los vecinos, que esperaban ver a un Blackwood colapsado por la pérdida de sus tesoros artísticos, lo encontraron abrazando a su personal de servicio con alivio real. Leo le preguntó a Jesús por qué Dios permitió el fuego, y Jesús le explicó que a veces lo viejo debe desaparecer para dar espacio a una estructura más fuerte. La mansión quedó parcialmente en ruinas, pero en medio de los escombros humeantes, Alexander encontró una Biblia que Jesús le había regalado, extrañamente intacta. La prensa llegó al lugar, buscando el drama de la caída del imperio Blackwood, pero Alexander dio una declaración que dejó a todos los reporteros en silencio. Hoy he perdido una casa de cristal, pero finalmente he comprendido que mi verdadero hogar no tiene paredes, sino que habita en la paz de mis hijos. Jesús observaba desde la distancia, con una sonrisa que denotaba que la lección de desapego había sido aprendida por su discípulo más difícil y orgulloso. Se mudaron temporalmente a un hotel sencillo de la ciudad, donde los gemelos durmieron esa misma noche sin necesidad de lujos, solo con la presencia de Jesús. Alexander se dio cuenta de que el sueño de sus hijos no dependía del colchón más caro del mundo, sino de la seguridad espiritual que Jesús les transmitía. Durante la noche, Alexander meditó sobre cómo su identidad solía estar ligada a sus posesiones, y cómo ahora se sentía más libre siendo un hombre con menos. Jesús pasó la noche orando junto a la ventana, pidiendo que esta purificación por fuego terminara de forjar el carácter de la familia para lo que vendría. Mía se despertó un momento y, al ver a Jesús, le dio las gracias por haber rescatado su muñeca favorita, dándose cuenta de que él cuidaba hasta los detalles pequeños. El magnate financiero decidió que no reconstruiría la mansión como un monumento al ego, sino como un centro de acogida para familias que lo habían perdido todo. La junta directiva de su empresa intentó usar el incendio como excusa para removerlo del cargo, alegando que su nuevo misticismo lo hacía un líder inestable. Alexander los enfrentó con una firmeza impecable, demostrando que un hombre que no teme perderlo todo es el líder más peligroso y efectivo que existe. Jesús le recordó que cuando las puertas del mundo se cierran, es porque las ventanas del cielo están a punto de abrirse con una bendición mayor. Al tercer día tras el incendio, las acciones de su empresa subieron debido a la admiración pública por su resiliencia y su renovada ética humanitaria y social. La prueba del fuego no consumió a los Blackwood, sino que los pulió como diamantes, dejando atrás las impurezas del orgullo y la dependencia de lo efímero. Con la decisión de convertir las ruinas en un refugio, Jesús comenzó a enseñar a los gemelos el valor del trabajo manual y el servicio directo a los pobres. Alexander cambió sus trajes de sastre por ropa de trabajo, ayudando personalmente en la limpieza de los escombros junto a voluntarios que llegaban de todas partes. Jesús propuso que cada tarde organizaran una mesa larga en la calle para alimentar a cualquiera que tuviera hambre, sin importar su origen o su historia. Los gemelos aprendieron a repartir pan y sopa,
descubriendo que la verdadera alegría se encuentra en el acto de dar sin esperar nada a cambio de nadie. El dinero que Alexander solía gastar en seguridad privada ahora se invertía en medicina y educación para los niños de los barrios más olvidados de la ciudad. Jesús les contaba historias mientras trabajaban, comparando la construcción del edificio con la edificación de una vida sobre la roca firme de la fe verdadera. Un hombre que antes vivía en la calle se acercó a Alexander y le pidió perdón por haberle robado la billetera hace años, llorando ante su nueva bondad. Alexander lo abrazó y lo invitó a ser parte del equipo de construcción, dándole una oportunidad que nadie más en la sociedad le habría concedido jamás. Jesús explicaba que cada persona que llegaba era una pieza de un rompecabezas divino que estaba formando una comunidad basada en el amor y el respeto. La ciudad comenzó a notar que los índices de criminalidad en la zona bajaban, no por más policía, sino por la influencia pacífica de los Blackwood y Jesús. Mia y Leo ya no tenían pesadillas, pues sus mentes estaban llenas de los rostros agradecidos de las personas a las que ayudaban durante todo el día. El secreto para dormir bien es tener las manos cansadas de servir y la conciencia tranquila de haber amado, solía decirles Jesús al anochecer. Un grupo de científicos interesados en el fenómeno del insomnio visitó a los gemelos, tratando de entender cómo habían pasado de la crisis a la calma total. Jesús les permitió observar, pero les advirtió que la paz no se puede medir en un laboratorio porque es un estado del espíritu, no una reacción química. Los científicos quedaron perplejos al ver que el ritmo cardíaco de los niños se sincronizaba con la respiración tranquila de Jesús cuando él estaba cerca de ellos. Alexander recibió una carta de su esposa fallecida que había quedado guardada en una caja de seguridad que sobrevivió milagrosamente al incendio del ala norte. En la carta, ella confesaba que su mayor deseo era que él encontrara el camino hacia Dios y que criara a sus hijos con la ternura que ella no pudo darles. Alexander lloró al leerla, pero fueron lágrimas de sanidad, sintiendo que el círculo del dolor finalmente se cerraba para dar paso a un propósito eterno y puro. Jesús lo acompañó en su duelo final, explicándole que las promesas de Dios se cumplen a menudo de maneras que no podemos comprender en el momento exacto. El centro de acogida comenzó a tomar forma, con una arquitectura abierta que dejaba entrar la luz del sol por todos los rincones, simbolizando la transparencia. Los gemelos diseñaron el área de juegos, insistiendo en que hubiera un rincón especial para escuchar cuentos, tal como Jesús lo hacía con ellos cada noche. La fama de Jesús creció tanto que personas de otros países viajaban solo para verlo, pero él siempre se mantenía humilde, atribuyendo toda gloria al Padre. Alexander aprendió que su verdadera fortuna no era lo que poseía en el banco, sino la paz que reinaba en su hogar y la sonrisa constante de sus hijos. Al final de la jornada, se sentaban todos juntos bajo el cielo estrellado, compartiendo el pan y el vino en una comunión que los hacía sentir una sola familia. El capítulo del egoísmo había terminado definitivamente, y la historia de los Blackwood se escribía ahora con la tinta del sacrificio y la esperanza renovada. A medida que el nuevo centro de acogida alcanzaba su etapa final de construcción, una extraña melancolía, mezclada con una gratitud infinita, comenzó a flotar en el aire de la familia. Jesús pasaba más tiempo sentado en silencio con Alexander, observando cómo los gemelos ya no necesitaban de sus historias constantes para encontrar el camino hacia el mundo de los sueños. Un buen maestro es aquel que se vuelve innecesario, le dijo Jesús una tarde mientras el sol se ocultaba tras los rascacielos, tiñendo las nubes de un rojo profundo y profético. Alexander sintió un frío repentino en el corazón, dándose cuenta de que la estancia de aquel hombre misterioso en sus vidas estaba llegando a su conclusión natural y divina. Los gemelos, con esa intuición pura que poseen los niños que han sido sanados por la gracia, comenzaron a abrazar a Jesús con una frecuencia que denotaba una despedida silenciosa. Jesús les enseñó a identificar el sonido del viento en los árboles como la voz de la paz que siempre estaría con ellos, incluso cuando el silencio pareciera absoluto. No se aferren a mi forma, sino al amor que les he mostrado, porque la forma es solo una vasija y el amor es el agua que nunca deja de brotar.
Mía, con lágrimas en sus ojos brillantes, le preguntó si volvería a verle, a lo que Jesús respondió que siempre que ayudara a alguien, estaría mirando su propio rostro. Leo, que se había convertido en un niño valiente y protector, le prometió que cuidaría de su padre y del refugio con la misma diligencia que él les había mostrado. Durante esa semana, Jesús no realizó grandes discursos, sino que se dedicó a realizar pequeños actos de servicio, como lavar los pies de los trabajadores de la obra. Alexander observaba con humildad cómo el hombre que había salvado su hogar se rebajaba a las tareas más humildes con una sonrisa que iluminaba todo el recinto. La ciudad entera parecía sentir que algo estaba cambiando, y un silencio respetuoso se instaló en las calles que rodeaban la antigua mansión de los Blackwood. Jesús entregó a Alexander una pequeña llave de madera, diciéndole que representaba la llave de su propio corazón, la cual debía permanecer abierta para siempre. El millonario comprendió que su misión ahora era ser el relevo de Jesús en esa selva de cemento, llevando el mensaje de descanso a todos los que sufrían. Las noches eran ahora espacios de oración comunitaria, donde el miedo al futuro había sido reemplazado por una confianza plena en la providencia que lo sostenía. Jesús preparó una última cena especial, utilizando solo ingredientes sencillos que recordaban la tierra y la vida que brota de ella con esfuerzo y esperanza. En la mesa, les recordó que el insomnio de los gemelos no era una enfermedad física, sino un síntoma de un mundo que ha olvidado cómo confiar en su Creador. Ustedes han sido sanados para sanar a otros, han recibido paz para ser portadores de ella en medio de las guerras cotidianas de los hombres, sentenció. Los niños escuchaban con una madurez que asombraba a los médicos que aún seguían sus casos, viendo en ellos a pequeños sabios en cuerpos infantiles. El ambiente en la habitación esa noche era de una santidad tan tangible que Alexander sentía que podía tocar el cielo simplemente extendiendo su mano cansada. Jesús los bendijo uno por uno, poniendo sus manos sobre sus cabezas y pronunciando palabras en una lengua que sonaba como el origen de todos los idiomas. Alexander sintió que un fuego suave recorría su espina dorsal, eliminando los últimos restos de la culpa que sentía por no haber podido salvar a su esposa. Vete en paz, Alexander, porque tu casa ya no es de cristal quebradizo, sino de piedra angular que nadie podrá derribar jamás, susurró Jesús al oído. Cuando los gemelos se durmieron esa noche, lo hicieron con una sonrisa tan radiante que parecía que estaban conversando con ángeles en sus hermosos sueños. Jesús salió al balcón por última vez, mirando las estrellas que él mismo había enseñado a nombrar, y desapareció en la claridad de una luna llena y majestuosa. A la mañana siguiente, Alexander corrió a la habitación de Jesús, pero solo encontró la cama perfectamente tendida y un suave aroma a nardos que impregnaba el aire. No hubo rastro de equipaje ni notas de despedida, solo una paz residual que confirmaba que su paso por la vida de los Blackwood había sido un milagro real. Los niños se despertaron y, al no ver a Jesús, no lloraron ni entraron en pánico, sino que se miraron entre sí y afirmaron que él ya estaba en casa. Alexander temió por un momento que el insomnio regresara al faltar la fuente de la calma, pero pronto descubrió que la paz se había quedado a vivir en ellos. El centro de acogida abrió sus puertas ese mismo día, y cientos de personas acudieron buscando no solo techo, sino esa atmósfera que los Blackwood ahora emanaban. Mía se sentaba con los otros niños y les contaba las mismas historias que Jesús le había contado, viendo cómo los ojos de los huérfanos se iluminaban. Leo ayudaba en la cocina, tratando a cada persona con la dignidad que Jesús le había enseñado, rompiendo el ciclo de arrogancia de su linaje aristocrático. Los antiguos socios de Alexander, movidos por una curiosidad insaciable, visitaron el lugar y se encontraron limpiando mesas y escuchando a los desamparados. El imperio financiero de los Blackwood se transformó en un modelo de economía social, donde el descanso de los trabajadores era tan importante como las utilidades. Alexander se dio cuenta de que ya no necesitaba el reconocimiento del mundo, pues el abrazo de sus hijos al final del día era su mayor recompensa y tesoro. Cada vez que alguien preguntaba por el hombre que lo había cambiado todo, Alexander señalaba hacia el corazón de las personas que estaban siendo servidas allí.
La ciudad de hierro comenzó a ablandarse, y otras empresas empezaron a copiar el modelo de negocios con alma que Alexander había implementado tras su crisis. Los gemelos crecieron sanos, convirtiéndose en adolescentes que destacaban no por su ropa cara, sino por la profundidad de su mirada y su calma sobrenatural. El insomnio nunca volvió a visitar la mansión de cristal, pues el hogar se había convertido en un santuario donde la oscuridad era solo el telón del descanso. Alexander escribió un libro sobre su experiencia, no para ganar fama, sino para documentar cómo un solo hombre puede salvar a una familia del abismo total. En las noches de tormenta, la familia ya no se escondía, sino que se reunía para agradecer por la lluvia que limpia y por el rayo que muestra la luz. Mia encontró en el jardín una flor que nunca antes había visto, una que solo abría sus pétalos durante la noche, recordándole que la belleza también habita en lo oscuro. Leo decidió estudiar medicina para entender el cuerpo humano, pero siempre llevando consigo la Biblia que Jesús dejó intacta en medio del gran incendio voraz. Alexander recibía cartas de todo el mundo de padres desesperados, y él les respondía con la misma paciencia y amor con que Jesús lo había tratado a él. El vacío que dejó la esposa de Alexander fue llenado por el amor de miles de personas que ahora veían en él a un padre y a un protector incansable. La paz que sobrepasa todo entendimiento se convirtió en la marca registrada de los Blackwood, una herencia que el dinero no podría haber comprado jamás. Un día, mientras caminaba por la calle, Alexander creyó ver a Jesús en el rostro de un mendigo al que ayudaba, y comprendió que él nunca se había ido. La mansión, ahora llena de gente y de vida, vibraba con una frecuencia de gratitud que podía sentirse desde varias cuadras de distancia en la gran metrópolis. Los gemelos, ya jóvenes adultos, recordaban a Jesús como el hombre que les enseñó a cerrar los ojos para poder ver lo que realmente importa en la vida. La historia de los Blackwood se convirtió en una leyenda urbana de esperanza, demostrando que no hay noche tan larga que la luz de la fe no pueda terminar. Pasaron los años y Alexander Blackwood, ahora un hombre de cabellos canos y semblante sereno, se sentaba cada tarde en el porche del refugio para observar el mundo que había ayudado a reconstruir. Los gemelos, ya convertidos en adultos de una integridad intachable, lideraban organizaciones que llevaban el mensaje de paz y descanso a los rincones más atribulados del planeta. Leo, como médico, no solo curaba los cuerpos, sino que oraba por sus pacientes con la misma fe con la que Jesús oraba por ellos en las madrugadas de su infancia perdida. Mia se había convertido en una reconocida arquitecta de espacios de sanación, diseñando hospitales y orfanatos donde la luz y el silencio eran los protagonistas principales del diseño. La ciudad que antes los conocía como los niños malditos que no dormían, ahora los llamaba los portadores de la luz, reconociendo en ellos una herencia divina. Alexander recordaba a menudo la noche del incendio y cómo el fuego, lejos de destruirlos, había purificado el oro de sus almas para que pudieran brillar con intensidad. El centro de acogida se había expandido hasta convertirse en una comunidad autosustentable donde nadie era extranjero y donde el pan nunca faltaba en la mesa común. Jesús no volvió a aparecer físicamente, pero su influencia era tan palpable que los visitantes afirmaban sentir una paz inexplicable al cruzar el umbral del refugio. Los antiguos diarios de Alexander, llenos de cifras y preocupaciones financieras, habían sido reemplazados por cuadernos de reflexiones sobre la bondad y la providencia de Dios. Un día, un joven desesperado llegó a las puertas del centro, con los ojos inyectados en sangre por el insomnio y el alma rota por las adicciones del mundo moderno. Alexander lo recibió personalmente, reconociendo en aquel extraño el mismo vacío que él y sus hijos habían cargado antes de que la gracia los encontrara. Le contó la historia de Jesús, no como un cuento del pasado, sino como una realidad presente que todavía tenía el poder de calmar las tormentas más fieras. El joven lloró sobre los hombros de Alexander, y esa noche, por primera vez en años, logró conciliar un sueño profundo y reparador en una habitación sencilla. Mia y Leo observaban a su padre desde la distancia, dándose cuenta de que él se había convertido en la viva imagen del hombre que lo salvó hace décadas. La riqueza de los Blackwood ya no se medía en lingotes de oro, sino en las miles de horas de sueño recuperadas por las familias que pasaban por su hogar.
Jesús les había enseñado que el verdadero millonario es aquel que tiene suficiente paz como para regalarla a manos llenas a los que caminan en la oscuridad. El jardín de la mansión, ahora lleno de flores que Jesús mismo había ayudado a plantar, era el lugar preferido de los niños del barrio para jugar y soñar despiertos. Alexander sentía que su esposa, desde el descanso eterno, sonreía al ver que su familia no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en un faro. No había rincón en la vida de los Blackwood que no hubiera sido tocado por la mano invisible de aquel carpintero de almas que llegó en una tarde de lluvia. El insomnio era ahora solo una anécdota lejana, un recordatorio de la fragilidad humana cuando intenta cargar con el peso del mundo sin ayuda divina. Leo descubrió en sus estudios que la paz mental es el mejor medicamento, confirmando científicamente lo que Jesús les había demostrado con su sola presencia. La familia se reunía cada domingo para agradecer, manteniendo viva la tradición del minuto de gratitud que transformó sus cenas para siempre en el pasado. Alexander sabía que su tiempo en la tierra estaba entrando en su etapa final, pero no sentía miedo, sino una anticipación gozosa por el reencuentro definitivo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y, sobre todo, he aprendido a descansar, escribía Alexander en la última página de sus memorias personales. La paz que Jesús dejó en la mansión Blackwood se había multiplicado tanto que ya no cabía en una casa, sino que pertenecía a toda la humanidad sufriente. En la última noche de su vida terrenal, Alexander Blackwood se acostó en su cama con una sonrisa de absoluta plenitud, rodeado por el amor de Leo y Mia. No hubo dolor ni agonía, solo una transición suave, como la de un niño que se queda dormido en los brazos de su padre tras un largo día de juegos. Al cerrar los ojos en este mundo, Alexander los abrió en un campo de una belleza inenarrable, donde la luz no quemaba y el aire olía a una primavera eterna. A lo lejos, vio una figura familiar que lo esperaba junto a un río de aguas cristalinas, el mismo hombre que años atrás había cambiado el destino de su casa. Jesús estaba allí, con la misma mirada de amor incondicional y la misma paz que había silenciado los gritos de sus hijos en aquellas noches de tormenta. A su lado, una mujer radiante y hermosa corrió hacia Alexander, era su esposa, esperándolo con los brazos abiertos y una alegría que desafiaba al tiempo. Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el descanso que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo, dijo Jesús con voz de trueno suave. Alexander comprendió en ese instante que toda su vida, incluso sus momentos de mayor dolor, habían sido hilos en un tapiz perfecto de redención divina. En la tierra, los gemelos lloraron la partida de su padre, pero sus lágrimas no eran de desesperación, sino de una esperanza que el mundo no puede comprender. El funeral de Alexander Blackwood fue la celebración más grande que la ciudad hubiera visto jamás, no por su estatus, sino por las vidas que él tocó. Miles de personas caminaron en silencio tras el féretro, portando velas que simbolizaban la luz que la familia Blackwood había encendido en sus propios hogares. Leo y Mia continuaron el legado, sabiendo que su padre ahora descansaba en la presencia de aquel que le enseñó el verdadero significado de la paz. El centro de acogida pasó a llamarse el Refugio de Jesús y se convirtió en un lugar de peregrinación para todos los que buscaban consuelo y descanso real. La historia de los gemelos que no dormían se contó de generación en generación, inspirando a millones de padres a buscar primero el reino del Espíritu. Jesús siguió apareciendo de formas misteriosas en la ciudad, a veces como un médico, a veces como un mendigo, pero siempre dejando el rastro de su calma. La mansión, aunque reconstruida, conservaba una habitación especial que siempre permanecía abierta para aquel que necesitara un momento de silencio sagrado. Mia solía decir que el sueño es el ensayo diario de la eternidad, y que por eso debemos ir a la cama con el corazón limpio y la mente en paz. Leo escribió un tratado sobre la salud espiritual que revolucionó la medicina moderna, integrando la fe como el pilar fundamental del bienestar humano total. Los descendientes de los Blackwood llevaron el apellido con orgullo, no por el dinero acumulado, sino por la reputación de ser personas que traían la paz. El mundo cambió un poco gracias a que una familia decidió dejar de luchar con sus propias fuerzas y permitió que Jesús tomara el control de su tormenta.
La noche ya no era temida en la ciudad, pues la gente había aprendido que la oscuridad es solo el escenario necesario para que las estrellas puedan brillar. Alexander, desde la gloria, observaba a sus nietos dormir, enviándoles susurros de amor a través del viento que Jesús le permitía acariciar de vez en cuando. La promesa de Jesús de estar con ellos hasta el fin del mundo se cumplió en cada acto de perdón y en cada mano extendida hacia el hermano necesitado. La historia que empezó con gritos de insomnio terminó en un canto eterno de alabanza que resonaba en los pasillos de la mansión de cristal y en los cielos. Y así, los Blackwood durmieron por siempre bajo el amparo de la gracia, porque finalmente entendieron que el descanso real no es una meta, sino una persona.